Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Aula SEMS HD. La dinámica que estamos viviendo nos ha llevado a buscar nuevas estrategias para fortalecer tus aprendizajes. Por ello, deseamos compartir contigo información relevante sobre la literatura y sus manifestaciones. Así es. Hoy veremos algunas características propias de las obras literarias consideradas como arte a través del tiempo, tales como la poesía, reconociendo algunos de sus elementos de fondo y forma. Te sugerimos tengas a la mano tu libreta de apuntes para que tomes nota de los aspectos que consideres más relevantes sobre el tema. No esperemos más, comencemos. ¿A qué le llamamos arte? La definición de arte es subjetiva y discutible. A lo largo del tiempo hay quienes han afirmado haber realizado verdaderas obras de arte, pero cuando se someten a la crítica y escrutinio de otros, suelen ser catalogados como productos carentes de valor estético. Algunos ejemplos de este caso los encontramos en manifestaciones de graffiti y escritos personales en los que acostumbramos plasmar pensamientos y emociones de una forma muy particular. Para comenzar, valdría la pena que reflexionáramos qué necesita una obra gráfica, musical e incluso un escrito para hacer un producto artístico. Si nos referimos al graffiti, comenzaré por darte un dato muy interesante. La palabra graffiti tiene sus orígenes en la palabra griega graphein, que significa escribir. Esta forma de expresión la encontramos en textos abstractos libres y creativos en diferentes paredes. Su objetivo principal es la expresión y divulgación con el fin de cambiar, evolucionar o dar a conocer un punto de vista e ideología. ¿Qué tanto podríamos considerar al graffiti como una obra de arte? ¿Tú qué piensas? Lo mismo puede suceder en los escritos personales, en los que muchas veces plasmamos lo que sentimos, vivimos o creemos, dándoles un toque estético y emotivo. ¿Podríamos afirmar que estos son verdaderas obras de arte? En una nota periodística relacionada con el famoso grafitero Banksy, aparece una entrada que dice: el misterioso artista grafitero nos vuelve a recordar que lo que para muchos es un acto vandálico que ensucia ciudades, se cotiza ya en subastas de arte millonarias. Esto nos lleva a cuestionar si estas obras son consideradas como arte por sus características o porque provienen de un autor famoso. Según el gran autor ruso Tolstoy, toda actividad que logre o procure la transmisión de sentimientos o emociones se puede identificar como artística. Pero no todo mundo está a favor de este punto de vista. Si retomamos la idea de Tolstoy, entonces todo lo que plasmamos en un escrito y en el que manifestamos nuestros sentimientos y emociones, ¿será una obra de arte? Interesante, ¿no te parece? Como pudiste observar, el graffiti es considerado como un arte al tratarse de una manifestación en la cual se expresan las ideas a partir de la inspiración de una persona a quien se le considera artista. Dicho término causa controversia, pues hay quienes afirman que no deben considerarse como obras artísticas. Para resolver este dilema, veamos algunas características del arte. La literatura y el arte. El concepto de arte ha variado considerablemente según la época. El concepto de arte ha variado considerablemente según la época. Este tema ha sido motivo de muchos estudios y polémicas debido a su evolución a lo largo de la historia. Así, la literatura tampoco ha sido ajena a estos cuestionamientos. Para definir por qué la literatura es considerada como una manifestación artística, primero tendremos que conocer qué es arte. Encontrar en el interior de la figura plástica o escultórica, encontrar el detalle que no se ha visto antes, el detalle que
sobresale y te deja sorprendido. El arte es la sorpresa de lo inesperado. El arte nos da la oportunidad de encontrar el interior del que lo ofrece y la sorpresa de quien lo percibe. El arte es un delincuente inesperado, pero que te deja satisfecho en cuanto a esa sorpresa. Eso es el arte. Un artista, bueno, puede ser la expresión de sus sentimientos. Sin embargo, para las demás personas, para el resto de la gente, pues yo creo que es más que nada una parte de visión muy específica de algo hermoso. Llámese pintura, escultura, teatro, lo que sea, es parte de la visión muy hermosa de la vida. ¿Qué es lo que define a una obra artística? Un sentimiento que no está a veces dentro de la razón. Y la belleza tampoco la podemos, en el arte no la podemos pues, percibir tan exacta, porque lo bello está para el gusto de cada persona, o por los colores, o por las formas, y entonces lo bello, lo estético, lo reglamentario para muchas gentes puede ser lo más importante, pero para otros no. Simplemente es, deja en el sentimiento ocular de que eso está en un contexto fuera de lo normal. El arte, vamos a considerarlo como obra de arte, una vez que éste haya sido único. Cuando ya es repetible, entonces ya lo podemos considerar como artesanía, ya que estamos viendo que se multiplican y se hacen muchas veces la misma obra. Entonces ya se convierte en artesanía. El arte es básicamente único e irrepetible. Y ese tiempo de vida, ese esfuerzo para hacer que otra gente comprenda el sentimiento íntimo y dé a conocer sus formas, sus detalles, las características de la vida o la que no pueda ser vida. De todos modos, es el tiempo y esas capacidades para hacer literatura no las tiene cualquiera. Seguramente que esto es tan importante como para considerar que la literatura también es arte. Los sentimientos son una parte hermosa del ser humano y bueno, van implícitos en cualquier disciplina artística. Por eso la literatura puede ser considerada como arte, al igual que la pintura, la escultura, la música, incluso porque engloba muchos sentimientos del ser humano y en su momento de su autor. Algunos académicos agregan que la literatura es artística porque hace uso estético de la palabra oral o escrita. Además, está dotada de subjetividad, musicalidad y hace uso de un lenguaje literario con el que el autor expresa y da cuenta de sus emociones, sentimientos y formas de ver la vida.
Luego de observar esta interesante información, podemos afirmar entonces que una obra de arte es considerada como tal porque es original y creativa. Además, otra de sus características es que expresa un lenguaje subjetivo y puede ser interpretada desde diversos puntos de vista. Veamos otros detalles. Cálida lluvia. Mónica Michelle Morales Montiel. En estas frías mañanas de agosto, en la fresca mañana, transportando almas risueñas a sueños perdidos, la ilusión de un amanecer, distantes rayos de sol, me recuerdan como un niño nacido en fríos parajes. Deseo un día copos negros en mi corazón cálido. Tierna ingenuidad de un infante, deseo la penumbra en mis ojos plata. Ciego ahora por manchas que no existen, sin razón o perseverancia. Cual cascarón se volvió simple penumbra en la lejana mañana. Suelo escribir simplemente memorias o pensamientos que he tenido a lo largo de esta cuarentena. A veces me pierdo entre metáforas sin sentido, creando un poema tras otro. Bueno, en general no podría catalogarme como alguien conversadora, incluso antes de la cuarentena. Esto de plasmar lo que siento que es a veces muy complicado de entender. O simplemente el simple hecho de hablarlo con alguien más no me pone en una situación cómoda. Por lo que refugiarme entre papel y tinta es la única manera que yo siento que me ha funcionado para mantenerme mentalmente estable dentro de mi entorno. Que si lo que yo escribo lo considero un arte. Cualquiera quisiera decir que lo que le gusta hacer se podría considerar un arte, pero las características que yo considero que debería tener alguna obra para que se considere arte para la mayor parte de las personas es, aparte de la estética y la originalidad, la subjetividad y la interpretación sin la necesidad de algún intérprete o el mismo autor de la obra tenga que explicarlo. Entonces, ¿podríamos considerar como arte algo escrito por ti o por algún compañero? La respuesta es sí. Puede ser el principio de una obra de arte. Recuerda que la literatura inicia como una expresión personal. Se considera un arte cuando expone la visión del autor, quien emplea la palabra oral y escrita desde una perspectiva estética. Hace uso de recursos estilísticos como el lenguaje literario y la función poética. Se somete a reglas que le dan forma de acuerdo con el género al que pertenece, las cuales se presentan enseguida. ¿Todos los textos son literarios? Quizás alguna vez te has preguntado si todos los textos pueden ser considerados literarios. Si bien una receta de cocina es apetitosa, en su contenido jamás encontraremos mayor propósito que mezclar adecuadamente algunos ingredientes. Los textos literarios tienen una finalidad poética. Su intención es permitir al autor expresar sus emociones. Predomina en estos textos la función poética, es decir, no se limita a comunicar, sino que intenta influir en el ánimo del lector, haciéndolo vivir emociones y sentimientos. El autor comparte vivencias y situaciones que el lector puede recrear junto con él.
El autor utiliza como recurso las figuras retóricas, que son palabras o frases utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. En el texto literario, el mensaje crea su propia realidad, que puede ser explicada y descrita, pero no comprobada. Es posible utilizar en los textos literarios el lenguaje connotativo, donde el significado de las cosas es diferente al literal. Así, es posible utilizar herramientas como las analogías. Por ejemplo, eres la luz de mi vida, que no significa literalmente que una bella joven parece linterna. Dentro de los textos literarios encontramos una gran gama de recursos lingüísticos. Por ejemplo, la polisemia. La polisemia permite a una palabra contar con varios significados, los cuales pueden ser utilizados en función del contexto específico. El texto literario trasciende a su creador porque en cada frase toca, sin saberlo, diferentes corazones. Cada uno puede encontrar en las palabras la propia realidad, una sensación personal y única que podrá revivirse continuamente hasta el fin de los tiempos. La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Don Quijote de la Mancha. Esto es 4 Educación. Visita nuestra página web y conoce nuestros recursos de apoyo gratuitos para la enseñanza. Algunas manifestaciones artísticas como la poesía fueron asociadas inicialmente con aspectos religiosos, pero con el paso del tiempo modificaron sus características de fondo y de forma, ajustándose a los cánones artísticos de cada época en que se originaron. Es precisamente la poesía una de las primeras y más importantes formas de expresión artística literaria. Por su carácter estético, hace que la función poética del lenguaje esté dotada de belleza y emotividad. Así es. Y si te agrada escribir poemas, compártelos con tus compañeros, maestros, familia, amigos, en redes sociales o aquí, en Aula SEMS HD. Queremos conocer tus creaciones. Y recuerda que al escribir poesía estás poniendo en práctica el arte. Existen 3 géneros literarios: dramático, lírico y narrativo. Ahora estudiaremos el género lírico, cuya característica principal es reflejar las emociones y sentimientos de un autor a través de versos. La lírica es un género literario donde se transmiten sentimientos o estados de ánimo. Generalmente se escribían poemas en verso y se acompañaban por un instrumento musical llamado lira. La intención de escribirlos en verso es porque a través de la musicalidad se facilitaba su memorización. La transmisión de estos contenidos era de forma oral. El género lírico pasa de Grecia a Roma y posteriormente se extendió por toda Europa. Algunos de los autores más famosos fueron Catulo, Horacio, Ovidio, Virgilio y Homero. Escucharemos el siguiente poema de Amado Nervo, titulado El barquito de papel. Con la mitad de un periódico hice un barco de papel.
En la fuente de mi casa lo hice navegar muy bien. Los poemas son composiciones literarias que tienen una rama propia en literatura. Esta rama se llama poética y su expresión es generalmente realizada en verso. La estructura del poema, por lo general, tiene 3 recursos esenciales que son la rima, la estrofa y la métrica. Las características de la lírica son las siguientes. Subjetividad. Expresa el punto de vista personal. Brevedad. Los poemas son cortos en comparación con las obras narrativas o dramáticas. Emotividad. Habla de los sentimientos o vivencias del escritor. Belleza. Utiliza un lenguaje elaborado. Musicalidad. Tiene rima, ritmo, medida. En la poesía se abordan temas universales como el amor, gozo, melancolía, muerte, odio, valentía, venganza, vida, etc. Ahora abordaremos los elementos comunicativos en un poema. Autor o poeta. Es el sujeto lírico, es quien escribe o envía el mensaje. Receptor o destinatario poético. Es el lector, es quien recibe el mensaje. Mensaje o texto poético. Es lo que el autor transmite al receptor. Implica emociones y situaciones específicas que ha vivido el poeta y con las cuales se identifica el lector. Canal. Es el medio que se utiliza para transmitir el mensaje, la palabra oral o escrita. Contexto. Es el universo en el cual se engloba toda obra del autor y las circunstancias que lo rodean. Hay 2 diferentes tipos que no siempre coinciden: el contexto del autor o de producción y el contexto del receptor o destinatario poético. Por eso la interpretación no siempre es fiel a lo que el poeta quiere transmitir. La corriente literaria es el conjunto de características, tanto en la forma de escribir como en la temática y época determinada a la que pertenece el autor, así como sus condiciones sociales. Las funciones poética y emotiva siempre estarán unidas en un poema. La función poética se usa cuando el emisor hace uso de un lenguaje con fines estéticos, utilizando palabras bellas. Su objetivo es crear belleza por medio de las palabras. Función emotiva. En ella se pone de manifiesto la actitud del emisor en relación al mensaje. Su objetivo es dar a conocer sentimientos, deseos y opiniones personales. Escuchemos el siguiente poema de Amado Nervo, titulado En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Te mencionaremos algunos de los subgéneros líricos. Estos se dividen en mayores y menores. Los mayores son la oda, elegía e himno. Los menores son el soneto, madrigal, redondillas, romance, copla, epigramas. A continuación te brindaremos una dirección electrónica en donde podrás conocer esta clasificación y sus ejemplos. Es importante que conozcas algunos autores que escriben poesía. Seguramente te identificarás con algunos de ellos. Te proporcionamos los siguientes nombres: Netzahualcóyotl, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Pita Amor, Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, Andrés Enestrosa, Elena Garro, Ignacio Ramírez, Javier Sicilia, Octavio Paz, José Emilio Pacheco, entre otros más. Hasta aquí hemos podido apreciar que, a lo largo de la historia, hemos creado diferentes manifestaciones literarias que destacaron por su originalidad, creatividad, sentido estético y por ser una forma de expresión interior del ser humano. Su estilo, tratamiento y estructura les ha llevado a ser verdaderas manifestaciones artísticas. Ahora te invitamos a revisar si has incrementado tus conocimientos, resolviendo el siguiente reto.
Esperamos que hayas respondido acertadamente. Ahora te invitamos a realimentar esta información con tu docente para despejar dudas. Recuerda que todos los días aprendemos algo nuevo. Nos gustaría que pudieras compartir con nosotros tus respuestas. Por ello te invitamos a que ingreses a la siguiente liga que se encuentra en la descripción de este video para que registres tus resultados. Además, si tienes alguna obra literaria escrita por ti, puedes enviarla a Aula SEMS HD para que la podamos compartir en el siguiente programa de literatura. Si deseas ampliar aún más tus conocimientos, consulta el siguiente código QR para que puedas reforzar tu aprendizaje. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dale like a todos los videos y sigue nuestra transmisión en Facebook y por radio y televisión de Hidalgo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Organiza muy bien tus actividades para evitar que se te acumule el trabajo. Cumple con las fechas establecidas para no afectar tus calificaciones. ¡Nos vemos!